La verdad que es un gustazo estar acá, soy un admirador del departamento, así que gracias. El tema es este, cristales temporales, voy a tratar de contarles qué es lo que yo entiendo de esto. Es un tema relativamente nuevo para la gente que está trabajando, también para mí, así que voy a tratar de contar lo que yo entiendo de eso. Nunca contesto todavía, así que es la primera vez que armo una charla, vamos a ver cómo sale. Así que como son cristales temporales, lo primero que hace falta explicar es qué son los cristales. Entonces, ¿qué son los cristales en el espacio? Que es lo que conocemos, que es lo que hace la mayor cantidad de la materia inorgánica, son cristales. Y los cristales esencialmente es lo que trato de mostrar acá, después voy a hacer un poquito más de dibujos. La idea es que uno tiene un conjunto de átomos, los átomos interactúan entre ellos, tiene unos átomos en la bolsa, los tira arriba de algún lugar, el espacio es homogéneo, y sin embargo, a pesar de que todas las interacciones que median entre ellos, el mundo donde se puede armar el cristal es totalmente homogéneo, o sea que uno esperaría que el estado fundamental en el cual eso se organiza sea una cosa que tenga simetría de traslación en el espacio. Sin embargo, cuando uno hace eso, la materia se organiza de una manera cristalina, es decir, que uno empieza con un espacio que es homogéneo, uno tiene un montón de partículas que son cuánticas, es decir, que tienen sus estados electrónicos que se pueden acomodar a todo y además que son interactuantes, o sea, esto es re importante, todos los átomos se ven entre sí. Y de repente existe esta cosa que se llama una ruptura espontánea de la simetría de traslación espacial. ¿Y por qué? Porque aparece una periodicidad espacial discreta, es decir, que el sistema, en vez de ser totalmente homogéneo en el espacio, se ordena periódicamente. Y que es una ruptura espontánea de simetría, en particular se ve porque de alguna manera la fase acá, el punto de partida donde se organiza es arbitrario. O sea, simplemente se ponen todos de acuerdo y acá yo pongo un poquito de átomos, pero estamos pensando en algo que es lo que se llama el límite termodinámico, es decir, infinitos átomos, y todos se organizan así. Así que esto es una ruptura espontánea de simetría. Uno no esperaba eso y la materia se organiza así. Como para entender un poquito mejor cuál es la idea, entonces supongamos que uno tiene acá la mesa del escritorio y tiene un conjunto de átomos y los tira arriba de la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para hacerlo primero más sencillo, supongamos que lo ayudamos y ponemos una caja de huevos, que es lo que uno esperaría ahí si uno practica lo suficientemente bien, las partículas son interactuantes, no tratan de juntarse todas. Lo que va a encontrar es una cosa así, ¿no? Y si uno encuentra una cosa así, encuentra algo que efectivamente tiene una distribución periódica en el espacio. Obviamente esto no es una ruptura espontánea de simetría porque el espacio estaba preparado para que los átomos se organicen de esa manera. Si uno encuentra en vez algo así, es decir, acá hay una vacancia, acá hay un defecto intersticial, que es algo que ocurre muchísimo en la estructura de la materia, esto tampoco es una ruptura espontánea de simetría, simplemente es algún defecto en algo que es periódico en el espacio. Un primer caso en el cual uno sí tiene una ruptura espontánea de simetría y se llama una ruptura de simetría discreta es si uno le prepara el mundo a ese grupo de átomos con una cierta periodicidad y el sistema se organiza con una periodicidad que responde a eso pero distinta. En particular acá los átomos han duplicado el periodo. ¿Okay? Entonces esto ya es un poquito más raro. Uno le arma un poco el espacio para que el sistema se arme así, pero de todas maneras que se arme de esa manera, y periódico quiere decir periódico en largo alcance, es raro, y esto efectivamente es una cosa que se llama una ruptura espontánea de simetría discreta. ¿Por qué discreta? Porque originalmente ya había un periodo y lo que pasa es que cambia ese periodo. Y obviamente lo más interesante es esto, que es lo que se llama una ruptura espontánea de simetría continua, que es que no hay nada abajo y la materia se organiza así. Esto es lo que ocurre, y es lo que ocurre de manera abismal. O sea, una computadora tiene 10 millones de transistores que están todos crecidos sobre silicio cristalino. El cristal de silicio sobre el cual se hizo eso es una cosa que tiene del orden más grande de medio metro de ancho y tiene 2 metros de altura, y sobre eso se cortan cosas. Y si uno empieza en el pie del tronco ese y recorre los 2 metros, cada 2 angstroms se va a encontrar un átomo. O sea, bestiales cristales en los cuales se organiza la materia, obviamente eso con un poquito de ayuda, pero la materia se organiza así. Obviamente eso tiene infinitas consecuencias sobre las propiedades de los materiales. En particular, esa computadora no existiría si el silicio no sería cristalino y tendría las bandas que tiene por ser cristalino.
Así que eso es lo que pasa con los cristales espaciales, algo con lo cual estamos totalmente ya acostumbrados a entender. Se puede entender por qué esta ruptura existe, después si alguien quiere podemos charlar, pero eventualmente, de todas maneras, la pregunta que se planteó es ¿qué sería entonces un cristal temporal? Dijimos, un cristal espacial es algo que hay una ruptura espontánea de la simetría espacial. La idea acá entonces es tener el tiempo es homogéneo, o sea, no hay nada que le marque un trigger, un tic a nada, o sea, la cosa está igual ahora que dentro de un rato, vuestra ignorancia va a ser igual ahora que dentro de un rato, esperemos que un poquito menos, el tiempo es homogéneo. De vuelta tenemos un montón de partículas cuánticas interactuantes, o sea, el sistema tiene que tener interacciones entre sí, se tienen que ver las partículas, y que de repente el planteo es que haya una ruptura espontánea de la simetría de traslación no espacial ahora, sino temporal. Es decir, que aparezca una periodicidad temporal discreta con fase temporal T0 arbitraria. ¿Qué significa eso? Lo hago igual el dibujo acá. Esto ahora podría ser una coordenada espacial, pero ahora esto es la coordenada temporal. Entonces supongamos que tenemos algo que está ordenado en el espacio, pero ahora en función del tiempo, por ejemplo, va cambiando la densidad. ¿Sí? ¡Puc! A un tiempo T0 totalmente arbitrario, el sistema empieza a oscilar, a cambiar su periodicidad de manera periódica. Eso sería una ruptura espontánea de la simetría de traslación temporal, porque en principio el mundo en el cual eso vive es homogéneo en el tiempo. Esto puede existir, no puede existir. Los que estudiamos física y hemos aprendido a resolver hamiltonianos, los estados con los cuales uno resuelve los autoestados del hamiltoniano, si el hamiltoniano no es dependiente del tiempo, son estacionarios. La pregunta en principio parece tener una respuesta obvia, pero no la tiene, en particular porque este señor, que se llama Wilczek, y obviamente tuvo la autoridad para empezar, porque era un premio Nobel para empezar, así que podía darse el lujo de plantearlo, sacó un paper, un Physical Review Letter, hace unos 10 años, en los cuales dijo, planteémonos la posibilidad de que exista una ruptura espontánea de simetría de traslación temporal, de tal manera que el estado fundamental de una materia de partículas interactuantes sea oscilatoria y no estable, no equilibrio en el tiempo, no estacionaria en el tiempo. Ese fue el planteo de él, le dice, si existe ruptura espontánea en el espacio, ¿por qué no va a existir en el tiempo? Entonces, eso es lo que hizo, es un paper en el cual él plantea el tema y no solamente lo discute con bastante profundidad de cuáles eran los problemas de eso, pero además hace una propuesta concreta. Y la propuesta concreta está basada en un anillo, en principio con infinitas partículas, o sea, una cosa que tiene que ser grande, límite termodinámico, etc., que sea superconductor. ¿Por qué superconductor? Porque la gente sabe que si uno tiene un superconductor y le pone un campo magnético constante, o sea, de vuelta, esto es homogéneo en el tiempo, el campo magnético es constante, un superconductor va a generar una corriente que va a ser persistente y permanente girando ahí en el superconductor. Eso se sabe, es así. Eso no es una ruptura, o sea, ahí no hay nada que varíe en el tiempo porque la densidad, no hay nada que yo pueda medir, ningún observable que me vaya a mostrar que eso está girando. En todo momento la cantidad de electrones que están girando en cada posición es la misma, simplemente eso está girando. Entonces agarró y agregó otra ingrediente, agarró y dijo, bueno, por otro lado sabemos que si tenemos un anillo y esas partículas que ponemos tienen una interacción y esa interacción es atractiva, se sabe porque la gente ha resuelto el problema de muchos cuerpos, de un anillo, de partículas interactuantes, las cosas tienden a agruparse y a armar algo que en ese contexto se llama un solitón, se tienden a juntar. Lo cual tampoco es llamativo, si tiene una interacción atractiva, que pase eso. Entonces dice, ¿qué pasa si tenemos un material que es superconductor, que tiene interacciones atractivas, y ahora le pongo un campo magnético perpendicular? Entonces esto va a empezar a girar, como todo superconductor lo hace, y ahora sí voy a tener un observable, porque voy a tener una densidad que va a ir pasando, tic, 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 cada vez que yo estoy desde afuera mirando. Obviamente no es que lo dijo solamente en palabras, tiene ecuaciones, el tipo hizo la propuesta, encontró cuál sería la energía de ese estado y dijo ese es el estado fundamental de este problema, eso es un cristal temporal, tiene que ser observable, de hecho hizo algunas propuestas y en el mismo Physical Review Letter aparece una propuesta de un grupo también teórico de implementar la misma idea en átomos fríos, en iones fríos en realidad. Así que ese es el paper en el 2012. Y solamente 8 meses más tarde aparece un paper de, bueno,
o sea, siempre en la base de que este tipo no tiene ningún pelo de tonto, ¿no? O sea, además de ser pelado, hay mucha gente que dice que, bueno, se mandó algunas, como que hay cosas que son discutibles, pero no es obvio, o sea, por lo menos a mi nivel de comprensión, yo agarro el paper y es interesante. 8 meses más tarde aparece este señor, Patrick Bruno, que es un teórico de Grenoble, que es gente que está él, está otra persona que se llama Philippe Nozière, que también participó ahí, que es otro teórico de materia condensada tremendamente conocido del área de Grenoble, y sacaron él, pero también hay un archive de Philippe Nozière, muy parecido, en el cual él agarra y dice, a ver si lo puedo leer, él argumenta en la imposibilidad de un cristal permanentemente rotante y presenta algo que él llama no-go theorem, no puede ser, no, eso no puede existir. Y esencialmente, más allá de las cuentas, lo que hace es, que la verdad está buenísimo el paper también. Primero, hace lo mejor de todo, lo más clarísimo del paper, encuentra una solución para ese problema específico del anillo con partículas interactuantes que no rota y que tiene menor energía que el que propuso Wilczek. Así que más allá de cualquier discusión, dice, el tuyo no era el estado fundamental. Después agarra y dice, pero por otro lado, el que propone Wilczek va a tener una carga dando vuelta, eso no le queda otra que radiar. Una carga que rota, eso tiene que radiar. Entonces él mismo dice, y si radia, pierde energía, y si pierde energía, no va a ser estacionario. Entonces, él mismo dice, Wilczek, como no es un tipo que esconde todo bajo la alfombra, Wilczek lo dice eso. Alguien podría decir que esto va a radiar, pero yo puedo poner esto dentro de una cavidad que no tenga estados donde puede radiar. O sea, se hace una discusión y lo que le contesta Patrick Bruno dice, eso es un verso, la metiste abajo de la alfombra, no es convincente el argumento. Eso va a radiar. Por otro lado, muestra, haciendo cálculos, que su conclusión no es específica solamente de este problema, sino que siempre que uno tenga un estado fundamental y resuelva el estado fundamental de un hamiltoniano que es independiente del tiempo, el estado fundamental no tiene ningún observable que pueda ser dependiente del tiempo, y además eso es válido para todos los estados, con lo cual si uno agarra un estado térmico, desde la cuántica se puede demostrar con la función densidad que si un estado es de equilibrio térmico, también vale que no puede tener ninguna observable dependencia con el tiempo. Y también él abre la cosa y dice, bueno, distinto sería el problema si estuviéramos hablando de un estado no de equilibrio, sino un estado estacionario. O sea, algo que uno tiene algún tipo de excitación continua en el tiempo, tiene pérdidas, ese es otro problema y ninguna de las cosas que yo dije vale para ese caso. 2 años más tarde salió otro paper de un tal Watanabe y un colaborador, en el cual con otro tipo de discusiones y buscando otro tipo de generalidades llegan a las mismas conclusiones. Hay pero ping-pong ahí de comenta el paper de Wilczek, Wilczek comenta va y viene, pero hay para el campeonato. Wilczek esencialmente lo que les contesta, dice, el primer argumento es categórico. Dice, pero que vos demuestres que lo que yo dije no es, no quiere decir que no haya otros casos que sí puedan serlo. Y dice que las otras cosas no valen porque de la misma manera que en los cristales existe ruptura espontánea de simetría y por lo tanto algo que no tiene la simetría original y termina siendo cristalino, desde el punto de vista temporal la materia a través de las interacciones también se podría organizar para oscilar y entonces el hamiltoniano finalmente tendría una dependencia en el tiempo y lo que tenés que encontrar es cómo se rompe esa simetría. O sea que la discusión quedó abierta y esencialmente lo que todos dicen es, bueno, vamos a los experimentos. Entonces, los experimentos se empezaron a plantear en tratar de buscar, parecía bastante convincente que no va a ser el estado fundamental, sino sistemas que están en un estado estacionario. Entonces, un poco como el paradigma, ¿cuáles serían las características de lo que uno busca que sea un cristal continuo fuera de equilibrio entonces ahora? De vuelta, la idea es tener un hamiltoniano, que es las ecuaciones que definen cómo el sistema va a evolucionar, tiene que ser independiente del tiempo. No puede haber nada que lo triggeree, lo empiece, lo largue. Pero vamos a estar todo el tiempo hablando de sistemas que son abiertos. O sea, puede entrar y salir energía. Los fenómenos tienen que ser de física cuántica y de muchos cuerpos, porque de alguna manera estaban tratando de encontrar esto en un sistema cuántico. La respuesta que uno encuentre tiene que ser dependiente del tiempo y persistente. O sea, no puede ser algo que nada, se movió un poquito y se apagó, eso no vale.
tiene que ser algo que en principio persista. Eso implica que haya una ruptura espontánea de simetría continua, o sea que la fase con la cual empezó a moverse no puede haber nada que la marque, la fase es arbitraria. Por otro lado, lo que plantearon es, hay un montón de casos triviales, no tiene que oscilar con ninguna frecuencia propia, no puede ser un péndulo que de alguna manera empezó a oscilar solo, no puede ser un láser en el cual vos lo pones en una cavidad que define cuál es la frecuencia en la cual el sistema va a poder oscilar. Es decir, la frecuencia tiene que estar definida por la dinámica compleja, no lineal del sistema y no puede ser algo que sea único y propio del sistema. Y por otro lado, no puede ser una solución peculiar. O sea, no es que encontré tal cosa que bajo cierta condición inicial ahí se queda, sino que tiene que ser robusto frente a un gran rango de parámetros. O sea, tiene que ser realmente un fenómeno. Bien. Ahora voy a tratar de describir nuestro sistema, que es complejo, así que voy a ver cómo puedo agarrar para en un rato contar qué es lo que nosotros hicimos, que de alguna manera podría quizás clasificarse dentro de este límite de condicionamientos. Así que bueno, muy con los dedos, nuestro sistema es un sistema que es una cavidad de luz. Es un sistema que tiene dos espejos y confina luz, y adentro de donde está esa luz confinada, hay como átomos efectivos, transiciones ópticas que pueden absorber y emitir luz. Lo que ocurre entonces es que si uno viene con un láser y entra a este sistema resonante, la luz se absorbe, se emite, pero cuando se emite no se pierde, sino que empieza a rebotar en el espejo, se absorbe, se emite, rebota en el espejo, se absorbe. O sea, uno hace como un estado acoplado entre la luz y esa polarización. Esa entidad es una cosa que se llama un polaritón, porque es como una cuasipartícula que describe un estado de superposición entre un fotón y un excitón. Un rato que uno lo mira, de repente lo encuentra y es una polarización del material, después uno lo mira y está haciendo un fotón. Esa es nuestra partícula con la cual trabajamos. Estas partículas tienen una cierta... después voy a contar un poco más cómo es el sistema, más concretamente, pero más allá de eso, estas partículas tienen una cierta distribución de energía de estados accesibles en nuestro sistema. O sea, nosotros lo fabricamos al sistema, se puede hacer que esa cavidad tenga estos estados accesibles. Esto es en función del vector de onda en esa dirección, alguna dispersión tienen. ¿Cómo los generamos? Nosotros mandamos un láser de una energía muchísimo más grande que genera un par electrón hueco en el material. El electrón relaja por las bandas, el agujero relaja por las bandas y todo eso relaja hasta llegar a un momento en el cual el electrón y el agujero se encuentran entre sí y forman estas ondas de polarización y ahí medio se queda porque le cuesta seguir relajando y eso es lo que se llama un reservorio. O sea, acá nosotros excitamos y se junta un ambiente en el cual hay como un baño de estos excitones que están totalmente incoherentes porque en ese proceso de relajación se olvidaron totalmente de cómo fueron generados. El láser, por otro lado, es un láser continuo, pero podría tener una fase. De todas maneras, esa fase se perdió totalmente en esta relajación. O sea que acá lo que tengo es como si fuera una pequeña laguna de montaña en la cual se ha juntado el agua de la lluvia que cayó en los picos del cerro. Desde esa laguna de montaña puede caer al Nahuel Huapi y empezar a juntarse. Así que el fondo de estos estados, esta bandita de estados que forman el polaritón es el lugar donde, si esto relaja, van a querer ir ahí. Acordémonos siempre que son unas partículas que son en parte excitación de la materia y en parte fotón. Eso le da ciertas características. El hecho de que esta cosa tenga esta curvatura así es porque es un fotón, es como si fuera una partícula que se comporta como re liviana, porque los fotones no tienen masa, los excitones son más pesados, pero los fotones no, así que se puede mover muy fácil en el material. Pero por otro lado también tiene este excitón, que los excitones tienen carga, entonces entre ellos se ven y eso hace que sea muy no lineal. Tener 1000 polaritones es distinto que tener 2000 porque hay interacciones entre ellos. ¿Okay? Así que estas cosas tienen no linealidades. Interactúan, como era uno de los requisitos del sistema que estamos planteando. Son partículas, se caen ahí, son cuánticas en el sentido de que son estos estados combinados de luz y materia. ¿Qué es lo que uno ve cuando hace estos experimentos? Entonces, como les decía, uno excita ese reservorio, pueden caer ahí y a baja potencia, si uno hace el experimento, lo que ve es que de alguna manera relajan de a poquito y se juntan en el fondo, como ocurre en general en la materia condensada. Uno manda las cosas y en los fondos de la banda donde pueden acceder los estados,
se juntan estas partículas y tienen una distribución que sigue la energía, las energías accesibles, y tiene una distribución que es más o menos térmica. Dependiendo de la temperatura, se distribuirán más para arriba, más fríos irán más para abajo. Estas temperaturas son más o menos 5 o 10 Kelvin, que hacemos los experimentos. El tema es cuando uno aumenta la potencia, se ven cosas raras. En vez de distribuirse por todos lados, todos van al fondo de la banda. Y eso es porque estas partículas que yo había puesto acá, perdón, estos excitones son partículas que se comportan como bosones, tienen estadística de bosones. Los fotones tienen estadística de bosones. Y por si hubiera alguien que no es físico, los bosones son partículas que les gusta clonarse. Es decir, cuando uno empieza a poner muchas en un estado, le dicen a las otras, che, bajá y sé idéntico a mí. ¿Okay? Es muy pertinente en este momento. Sí. Entonces, cuando aumentamos la potencia, el sistema forma un condensado de Bose-Einstein de polaritones. Y un condensado de Bose-Einstein, aunque yo tenga acá, al principio eso ocurre más o menos cuando tengo del orden de 1000 polaritones, esto ocurre, pero después llego hasta 1.000.000 y sigue siendo un condensado. Y eso lo que tiene es que de una manera por lo menos aproximada, uno puede describir ese 1.000.000 de partículas de una manera muy simple como un estado coherente, en el cual su parámetro de orden esencialmente depende de dos cosas, que es el número de partículas que tengo y de alguna fase. Muy parecido a un estado superconductor en el cual todo condensa al estado superconductor. De hecho, son como superconductores porque estas cosas, si uno las empuja en el cristal y les permite que se muevan, tienen superfluidez. O sea, es como si es un fluido cuántico, nada más que en vez de ser de electrones como un superconductor, son estas partículas estrambóticas que son los polaritones. Entonces, esto forma, si yo le meto potencia y a esta temperatura, es un condensado de Bose-Einstein. Ese va a ser nuestro sistema. ¿Cómo se hacen estas cosas? 2 slides para mostrar qué es lo que hacemos. Existen estos laboratorios. En Bariloche tenemos uno, pero la muestra esta todavía no la sabemos hacer en Bariloche, nos la hacen en Alemania. Uno puede crecer capa por capa, capa atómica, y uno puede diseñar cosas que funcionan como espejos, lugares donde se confinan los electrones para hacer estos excitones, después más espejos para terminarlo. Y después además le podemos hacer como una estructura local del orden del micrón de tamaño para favorecer de que el condensado de ese Bose-Einstein no se forme medio donde quiere, sino en un lugar que es como una trampa. ¿Sí? Así que más allá del detalle, es un material que se crece capa por capa, más o menos como se crecen los dispositivos en una computadora. Nada más que los materiales son materiales particulares, el diseño con el que se hace requiere nuestro trabajo, y finalmente lo que esto es una cavidad que confina la luz, que permite unos pozos cuánticos que están ahí adentro que estén los excitones, y eso forma estos polaritones. Una de las cosas que es interesante de estos materiales y que va a tener alguna implicancia después es que uno de los trabajos que nosotros hicimos hace 10 años muestran que estas mismas cavidades que confinan estos polaritones también confinan vibraciones. Es decir, estos espejos también sirven para sonido, así que esto más o menos funciona no solamente para confinar esos polaritones, sino como una caja de resonancia como la de un cello. ¿Okay? Nada más que el tamaño es nanométrico, entonces en vez de resonar a algunos kilohertz como resuena un cello, resuena a gigahertz, que es lo que corresponde al sonido en 200 nanómetros. Así que tenemos una cavidad que confina polaritones y confina sonido. ¿Cómo son los experimentos? Los experimentos tenemos unos láseres, mandamos la luz, la procesamos, le hacemos cosas, va a un crióstato donde la muestra está a 5 o 10 Kelvin. Esta es la vista de arriba, esta es la vista del costado, o sea que acá entramos por acá, pasamos por este cristalito y nos vamos a través de un microscopio a donde vamos a formar el condensado. El condensado, como es parte luz, parte excitón, cada tanto los fotones se escapan. Entonces, cuando se escapan, nos cuentan dónde está, qué energía tiene ese polaritón. Así que es como que tuviéramos un condensado atómico, pero es piola porque además nos dice dónde está, no tenemos que mandar otro láser para ver dónde se metió el condensado. Él solo, a través de esos decaimientos, nos va contando cuáles son sus características. Así que emiten cada tanto luz, la colectamos, la venimos por acá, también la procesamos si queremos ver la polarización y la mandamos a un espectrómetro, que es un espectrómetro de muy alta resolución espectral. O sea, nosotros hemos desarrollado algo para poder ver líneas con mucha resolución. ¿Qué es lo que se ve? Por ejemplo, esta es una trampa de
1 por 1 micrón, entonces mandamos la luz, esto es a baja potencia, y ahí es donde se arma este condensado, que es una trampa que tiene solamente un estado confinado. En general, toda caja que uno arme donde pone partículas, un átomo de hidrógeno donde uno pone los electrones, el estado fundamental tiene una simetría tipo S, se llama, que es como si fuera un lobulito nada más, ¿sí? O sea que es un estado fundamental de simetría S. Entonces esta es una trampa que tiene ese estado fundamental, ningún estado excitado, y este sería como el continuo de estados cuando uno sale de la trampa. Como les decía, además de eso, confina vibraciones, y nosotros tenemos forma de medir que hay vibraciones confinadas con otras técnicas, y cuando uno hace eso ve que las vibraciones, esta es la frecuencia de las vibraciones que se confinan ahí, y el estado fundamental con el que esto oscila, el tono más grave que puede tocar nuestro cello, son 20 GHz, y después hay overtones en 60, en 100. Y una de las cosas que es parte de nuestro trabajo es habernos encontrado con que los polaritones y las vibraciones están fuertemente acopladas, no son dos cosas totalmente distintas. Los polaritones pueden hacer una fuerza que mueva las vibraciones, y cuando las vibraciones hacen respirar a esta cavidad, y los fotones ahí se enteran que está respirando la cavidad porque es el tamaño de la cavidad la que define cuál es la resonancia también de los fotones. Así que las dos cosas están muy ligadas una a otra. Bien. Ahora viene el mostrarles cómo es el experimento que nosotros hicimos, que nos llevó mucho tiempo a entender y que de alguna manera es lo que muestra que hay algo raro ahí. Entonces, el experimento es mirando cómo es la emisión de una trampa de 2×2. Como les decía, la excitación óptica es un láser continuo, es constante la intensidad en el tiempo. Es no resonante, como decía, esta cosa de que excitamos arriba y dejamos que todo relaje, que vaya a ese baño que es totalmente incoherente. Así que de alguna manera hay un baño que es el que después va a alimentar el condensado. Y bueno, la polarización no importa mucho. Bien, ese es el experimento. ¿Qué es lo que vemos? Empezamos, ahora voy a mostrar en función de la potencia. Esta es la potencia más baja, como les mostraba recién. Acá estoy mostrando cuál es la energía que es emitida en función de la posición. Hacemos una imagen espacial y nos fijamos a qué energías emite. La luz está localizada espacialmente en el lugar donde está la trampa y aparece en una energía que es la energía del estado fundamental de... pero con esto tengo, mira. Entonces la trampa está en esta región del espacio y tiene esa energía. Como todo estado fundamental bien comportado, tal vez otra cosa que aprendemos en cuántica, los estados fundamentales son únicos y además son de una sola energía. Así que ese es el estado fundamental. Aumentamos la potencia, ¡pum!, aumentamos la potencia, se ve eso. Cuando se ve eso, fíjense que pasan varias cosas. Por un lado, son más angostos los dos. Eso quiere decir que en este proceso, acá ya estaba empezando a condensar, acá claramente condensó, porque cuando condensa la energía se pone más angosta porque todos van al mismo estado. Se corrieron un poquito para arriba, por eso que les decía de que es un sistema altamente no lineal, o sea, hay interacciones entre ellos. Cuanto yo más pongo, aumento la potencia, más lo cargo, se corren porque hay una no linealidad en el sistema. Es decir, la frecuencia con la cual esto emite depende del número, de la amplitud del campo ese. Pero obviamente lo más llamativo es que se desdobló, ¿no? Y ese desdoblamiento nos quemó la cabeza muchísimo tiempo. O sea, no hay mucho para inventar. Uno tiene el estado fundamental de una trampa, el único grado de libertad que nos está faltando es el spin. No hay otra cosa. Así que esto se desdobló, algo tiene que tener que ver con el spin. Los excitones tienen spin y eso la gente lo sabe. Así que podría ser que haya un estado de spin, pero ¿por qué se desdobló? Acá no tenemos campo magnético, no tenemos nada que pueda desdoblar un spin. Entonces esto mismo ya fue muy llamativo y siguió siendo llamativo cuando uno aumenta la potencia porque esto se separa un poquito más, acá está un poquito más separado que ahí. Esta separación es exactamente la energía del fonón ese, 20 GHz aproximadamente, y después seguimos aumentando la potencia, que ahí se clavó a 20 GHz. O sea, algo de los fonones, algo está pasando con los fonones. Al principio no, y después algo pasa con las vibraciones. Y después le damos un poco más de rosca, o sea, le damos más potencia, y acá la separación sigue siendo la energía de la vibración, pero ahora le apareció además una línea en el medio,
y si uno piensa que hay dos frecuencias, hay algo que está batiéndose a la frecuencia de la vibración, si aparece una en el medio significa que hubo duplicación de periodo. Nada, uno lee papers, estaba toda la comunidad de los time crystal, duplicación de periodo, cosas así, lo que uno obviamente va y se pone a leer papers, que es esto que está pasando en la comunidad, de un sistema que puede oscilar y que además tiene duplicación de periodo. Así que, volviendo para atrás, entonces hay un estado fundamental, hay un desdoblamiento espontáneo, y un locking, y finalmente hay un locking con duplicación de periodo. Ese es el resultado experimental. Para mostrar un poco más de detalle, acá estas imágenes espaciales así les encantan a los referíes y a los estudiantes, a mí no mucho, no entiendo nada ahí, así que uno puede cortar acá y ver cuál es el espectro y se ve claramente que hay dos líneas, pero además cuando haces eso ves también que acá hay también una sideband, y una sideband que está separado justamente también la frecuencia del fonón. Y si uno se fija en este caso de acá, efectivamente aparecen los dos, está el del medio, pero también aparecen otras sidebands, y en ese caso todas están separados 10 GHz y no 20. Cuando uno ve sidebands también en espectroscopía, sabe que hay algo que está oscilando. Hay una cosa que se llama frecuencia modulada. Cuando uno tiene un emisor tiene una frecuencia única con la cual uno quiere propagar información, y frecuencia modulada, ¿qué es lo que significa? Que uno modula la frecuencia temporalmente, y si uno modula una frecuencia temporalmente, le hace la transforma de Fourier, tiene picos, y los picos esos están separados de la principal, la frecuencia de modulación. Así que esto que la gente conoce, toda gente que haga telecomunicaciones la conoce, quiere decir que este sistema que está separado de esa frecuencia y tiene un sideband a 20 GHz, está oscilando a 20 GHz, y este de acá está oscilando con un periodo de 10 GHz. Como los referíes podrían no convencerse, hicimos un experimento, o sea, nosotros no tenemos nada que nos permita, en principio el láser que excita es continuo. Normalmente cuando la gente quiere tener una respuesta temporal, lo que hace es excita algo con un pulso y ve cómo después varía. Nosotros tenemos un láser continuo, entonces hay que buscar, si uno quiere ver que el sistema realmente esté oscilando en el tiempo, hay que buscar alguna técnica que lo permita, y la técnica, eso es una técnica que se llama la función de autocorrelación espacial, temporal, que es una cosa que se llama medir G1. Y medir G1 esencialmente es lo siguiente, uno colecta la luz que viene, que en principio está excitada con un láser continuo, pero la está colectando de la muestra, o sea, ya pasó por la muestra. La manda a su detector, la manda acá por un brazo fijo, pero parte de la luz, digamos, la divide en dos, y una de la parte la manda a una línea de retardo, es decir, una zona con dos espejos, con un largo, que puede cambiar en el tiempo. Eso lo que hace es que la parte que vino por acá y la que vino por acá, que venían de la misma fuente, las dos llegan al sistema pero con tiempos diferentes. Si llegan con el mismo tiempo y una las mete acá, lo que va a haber es la interferencia de esa luz. Pero si uno la mete con un tiempo, con un delay, uno está haciendo la interferencia de algo con ese mismo emisor un tiempo más tarde. Si la emisión es totalmente descorrelacionada, no va a interferir. Si la única interferencia que hay es porque es un sistema que es coherente con la longitud de onda de la luz, va a tener un batido que va a tener que ver con la frecuencia de la luz. Pero si el sistema está oscilando con alguna frecuencia que son 20 GHz, entonces con un tiempo de 20 GHz lo que va a haber uno es una interferencia cuya intensidad va cambiando así. Y efectivamente eso es lo que pasa. En este caso así, uno hace la autocorrelación y lo que tiene son oscilaciones, o sea, el sistema está oscilando, le hace la transforma de Fourier y el pico aparece ahí exactamente en el mismo lugar donde veíamos el espectro. La hace en esta, la frecuencia principal sigue siendo 20 GHz, pero fíjense que ahora hay que ir a doble periodo para repetir totalmente. Uno hace la transforma de Fourier acá y le aparecen todas las sidebands donde tienen que estar. Así que esto, digamos, es convincente, el sistema está oscilando acá a los 20 GHz y está oscilando acá a 20 GHz, pero con una duplicación de periodo. Bien, el modelo no voy a ir a súper detalle, pero quiero contar los ingredientes. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Nosotros tenemos un montón de partículas, pero como les dije, nos vamos a olvidar de la complejidad de un sistema de muchas partículas, de las fluctuaciones. Vamos a mirar la parte principal de ese condensado, que es algo que puedo describir con un parámetro de orden, que es el que decía acá, que tiene un cierto número y una fase, como cualquier condensado de Bose-Einstein o como un superconductor.
Como apareció ese desdoblamiento, en principio voy a permitir que haya condensados de los dos posibles espines. No hay nada que yo lo distinga eso, pero en principio pueden estar los dos espines. Es una entidad real, o sea, si yo mandara luz coherente con la cosa, circularmente polarizada para un lado, generaría polaritones de una cierta spin, y si la hago circular para el otro, puedo generar polaritones del otro spin. O sea que la polarización de la luz está íntimamente relacionada con cuál es el spin de los excitones. O sea, es una cosa que existe, que la gente ha estudiado, existe el spin de los polaritones y está directamente relacionado con la polarización de la luz. Así que lo que yo voy a tener es un bombeo incoherente, es mi láser de afuera, o sea, voy a tener un sistema que lo estoy alimentando. Tengo esta cosa que yo les decía, el reservorio, donde se me juntan esos excitones que me van a alimentar el condensado. Como les decía, a priori yo no estoy cargando distinto excitones de un spin o del otro. O sea, dejo que el sistema, les llamo los excitones más y los excitones menos, pero a priori, en principio, por la manera que yo genero esto, voy a cargar una cierta cantidad de excitones en este reservorio, pero la magnetización, que es la diferencia entre los dos, es cero por fabricación. ¿Okay? Pero el sistema, si rompiera la simetría, podría tenerlo distinto de cero. Así que en principio le dejo que el sistema eso se lo acomode. Este reservorio alimenta el condensado, lo alimenta con un rate R. Cada uno de sus propios excitones alimenta los polaritones de su spin, el otro los polaritones de su spin, con un rate R. Los dos rates son iguales, en principio no hay nada que distinga uno del otro. Estas partículas, como les decía, tienen carga, así que interactúan y tienen interacciones entre ellos, porque cuantos más cargo, más se ven entre sí. Pero por otro lado, los excitones están ahí cerca arriba, así que en principio uno también podría contemplar, no es tremendamente crítico, pero por completitud, estos también pueden interactuar de manera coulombiana con su propio reservorio. Por otro lado, en principio, esos spines pueden estar acoplados entre sí. Me llevaría un ratito después de explicar por qué, pero en principio piensen que de la misma manera que en un magneto uno puede tener algún tipo de interacción entre los spines, créanme que uno puede tener interacción entre esos spines. Y por otro lado aparecen los fonones, y ahí aparece una de las razones de las cosas que se discutieron en esta escuela, que es la optomecánica. Y lo que nos ha llevado un tiempo a estudiar es que las vibraciones actúan sobre esto, y una de las maneras en las que actúan es que pueden modular este acoplamiento. Es decir, que uno tiene estos condensados de dos spines que están acoplados, y si hubiera vibraciones coherentes que tengan un desplazamiento en función del tiempo coherente, podrían estar modulando la interacción. Insisto, no hay vibraciones coherentes. De hecho, si el polaritón puede generar una vibración, generará una vibración de un tipo, fonón de otro, todo incoherente. No hay ningún material que uno lo caliente o lo excite con un láser y vaya per se solo en condiciones, todos los fonones se van a poner de acuerdo y generar una oscilación coherente. No es usual. ¿Okay? Pero si de alguna manera se organiza todo para que vibre coherentemente, puede modular esa interacción. Y por otro lado, entonces tengo que meter algún tipo de ecuación para las vibraciones. Y lo que las vibraciones tienen es su propio decaimiento, su propia frecuencia, y existe una cosa que se llama la fuerza óptica, que es lo que estudiamos en toda esta cosa automecánica. De la misma manera que las vibraciones pueden actuar modulando la interacción entre estos polaritones, las vibraciones, estos polaritones, la luz que choca contra los espejos, puede funcionar como una fuerza que genera las vibraciones, y lo interesante de esta fuerza es que esta es la parte real del producto de estas dos cosas. Estos tienen acá un conjugado y este no, o sea que esto es proporcional a E a la I, omega más menos omega menos, o sea que si la diferencia entre las frecuencias de este condensado y este condensado machea con la frecuencia del fonón, esto va a ser una fuerza resonante sobre la vibración. Eso es importante porque, como les dije antes, en algún momento el sistema tiende a tener dos niveles que se separan esa energía. Las ecuaciones, o sea, todo esto que yo acá puse cualitativo de cuáles son los ingredientes, se mapean a unas ecuaciones así, que le voy a dedicar un minuto porque son ecuaciones diferenciales no lineales, no hay nada estrambótico. Se llaman ecuaciones de Gross-Pitayevsky, se derivan de las ecuaciones de Schrödinger en el límite de campo medio, o sea, uno se olvide de las fluctuaciones, es la solución de campo medio. Así que lo que uno tiene es una ecuación muy parecida a la de Schrödinger, pero para este parámetro de orden. Así que esto es muy parecido a una ecuación de Schrödinger. Escribo una para cada spin, entonces aparece la energía acá primero,
como la energía de los dos es la misma, yo no estoy metiendo un campo magnético que lo cambie, la saco porque no, si primero hay un campo magnético ya está, la separé yo con un campo magnético, pero no, eso no está. Las dos son iguales. Por otro lado, como había dicho, la energía depende de las interacciones, o sea, cada una de ellas interactúa entre sí, así que acá aparece la no linealidad, la densidad al cuadrado multiplicado por el lucero, la interacción de uno con el reservorio, del coso con el reservorio. O sea, que acá están las interacciones, las no linealidades. Acá está el acoplamiento de uno con el otro, o sea, que este es sigma menos y este es el sigma, o sea, que este es el que muestra cómo cada uno de estos osciladores de polarización se acopla con el otro. Y esta es la manera en la cual se alimenta a través del reservorio que lo está cargando y pierde a través de su propia disipación. Por otro lado, hay una ecuación para el reservorio, o sea, el reservorio es el alimentado con la potencia externa. Esa potencia, como les decía, acá es función de sigma, pero en principio es igual para los dos espines. El reservorio pierde porque alimenta al condensado, o sea que tiene como una supresión, una saturación. Cuando se empieza a vaciar para uno, hay menos para ese y va a empezar a llenar al otro. Así que este es para el reservorio y como les mostré recién hay una ecuación para la parte de acústica que vuelve y actúa sobre esto. O sea, esta tiene la fuerza óptica, o sea que depende de estas, y esta por otro lado modula eso. Así que ese es el problema que hay que resolver de ecuaciones no lineales, re complicadas, son un montón. Estas son 4 porque son cosas complejas, estas son 2 más complejas, este es un lío. Hay 7 ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. A mí lo que me sirvió muchísimo, y esto es para acá una parte de la audiencia que se dedica a la resonancia magnética, es que a mí me cuesta mucho, estos son los territorios de Gao y compañía, yo veo estas ecuaciones y sé que son cosas que la gente conoce, a mí me cuesta, yo me pierdo en ese tipo de ecuaciones, pero está muy bueno porque estas cosas de acá se pueden mapear algo que yo por lo menos entiendo un poquito más. Y son ecuaciones así. Si uno agarra esta cosa que es lo ve como una función de onda, digamos, el psi más, psi menos, que es esta cosa del el parámetro de orden de los polaritones, uno puede hacer una transformación que es la usual que se hace en física, donde estas son las matrices de Pauli y va a una representación de spin. En esta representación, como les decía, psi más es el spin up, psi menos es que uno tiene el spin down y cualquier otra cosa que sea que el spin está en el plano, cosa que no es up y que es down, es alguna combinación del psi más y el psi menos. O sea que hay una forma directa de mapear las funciones estas de onda de los polaritones a una representación de spin. Y cuando uno agarra las ecuaciones anteriores y las transforma de esta manera, puede reescribir las ecuaciones de esta forma. Esto es muy llamativo. Yo cuando lo vi esto, yo hice mi tesis en resonancia magnética, así que esa la conozco. Esta es la ecuación de resonancia magnética. Uno tiene un spin, que es SS, uno pone un campo magnético, o sea, la resonancia magnética nuclear, uno tiene un campo magnético, lo que tiene que hacer es correr el spin, o sea, normalmente en equilibrio el spin está apuntando para arriba. Si uno lo saca el spin de ahí de alguna manera, va a empezar a precesar. Y la manera que precesa así es porque está este término de acá. Este de acá, si uno aparta el spin de la dirección esa de equilibrio, va a empezar a precesar. Este es un término no tan usual en resonancia, pero puede aparecer. Es una cosa que parece como un campo cristalino que tiende a tratar de orientarlo en alguna dirección. Nada más que eso. Y aparece un término disipativo, que es lo que también aparece cuando uno tiene resonancia magnética. En núcleos, por ejemplo, uno lo aparta, el tipo precesa, pero después va a terminar volviendo al estado de equilibrio anterior. Así que esto normalmente, resonancia, es lo que hace que las cosas vuelvan al equilibrio. ¿Ok? Así que esto ya empieza a mostrar que hay algo que puede estar oscilando y puede estar teniendo esta forma. El asunto es, claro, ir a ver qué son todos los parámetros que aparecen acá. Y los parámetros son estos. Estos salen de las ecuaciones anteriores. O sea, lo que cumple el rol de B del campo magnético es el J de interacción y esto aparece como un campo en el plano. Aparece un campo en la dirección Z, que es lo que uno normalmente pone cuando hace resonancia magnética, y que depende de las interacciones, pero que normalmente uno esperaría que esto sea cero, porque como yo les decía, la magnetización del reservorio a priori es cero. O sea que esto debería ser cero, y si es cero esto, uno tampoco espera que el sistema de los espines propios tenga un SZ, o sea que uno también espera que esto a priori sea cero. O sea que uno en principio espera que esto sea cero y tener un campo en el plano.
El campo eléctrico este de acá que orienta es una cosa que también depende de la magnetización, como ven, o sea que en principio puede estar, pero a menos que algo se haya polarizado, cero. Y la disipación tiene alguna forma que si algo se compensara, la disipación podría ir a cero. O sea, acá aparece un n-1, este n es una cosa que está corregida por un factores, pero hay alguna condición en la cual si puede llegar a ir a algún estado en el cual la disipación en ese estado efectiva sea cero. Y de vuelta, como les decía, el J, que es el efecto de las vibraciones sobre la interacción, fíjense que tiene acá la modulación en X, o sea que esto también es una cosa que a los resonantes les gusta mucho, porque en resonancia magnética uno tiene un campo en Z, y lo que permite que los espines se muevan y hacer swaps, etc., es un campo oscilante en el plano. Así que los fonones nos están haciendo una vibración en el plano. Así que esto por lo menos a mí me gusta porque entiendo lo que hace. Así que vamos a ver qué da el resultado, y esto es ya la última parte, me va a llevar un ratito contar qué da el cálculo. ¿Ok? Así que acá lo que voy a mostrar es, voy a ir aumentando la potencia. Esto es solución de esas ecuaciones con ciertos parámetros donde las cosas encontramos que andaban bien. Y acá lo que muestro son las frecuencias, y lo que muestro es lo que se llama la fuerza espectral. Esto es en las regiones de 20 GHz. O sea, uno agarra y calcula cuánto vale X, o sea, la componente de fonones que haya, y le saca la transforma de Fourier y ve cuál es la frecuencia con la cual está oscilando la mecánica. A priori ven que no hay nada acá, porque no hay mecánica oscilando, no hay nada que la esté generando. Y esto de acá es cuál es la componentes espectrales en la zona de energía de los polaritones. O sea, algo que está oscilando a la frecuencia de la luz. La escala es 0, 1, 2, 3, donde la separación acá es en el parámetro que nos está dando el 1 o el 2 es la frecuencia del fonón. Usamos como unidad de escala la frecuencia del fonón. Así que en principio tenemos acá un polaritón, un solo nivel, que está lo que llamamos 0 porque centramos todo, escaleamos toda la energía de ese condensado. Es decir, que cuando uno empieza con potencia baja, ¿se acuerdan? Teníamos dos condensados de Bose-Einstein, podían tener interacción. Cuando uno tiene dos cosas que tienen frecuencia en principio igual, porque las puse con la misma energía, pero interactúan, uno esperaría tener dos niveles. Sin embargo, acá se ve uno solo, y cuando uno se fija qué es lo que le está pasando al spin, el spin, pum, está alineado en el plano X y ahí está quieto. En sistemas dinámicos, eso es lo que se llama un punto fijo, y de alguna manera está relacionado con que hubo algo que es sincronización, porque uno tenía dos condensados de spines diferentes, que en principio por el J podrían haber dado dos niveles, pero en principio hay uno solo. Uno aumenta la potencia y ya pasa una cosa interesante. En vez de aparecer un punto acá, aparecen dos, uno para arriba, uno para abajo. O sea, hay dos situaciones, dos soluciones posibles en el sistema. Uno llega a una a otra dependiendo de las condiciones iniciales. Si empezó más cerca por azar, uno creó el sistema por ruido, alguna fluctuación le dio algún nivel de spin y ese nivel de spin estaba más arriba, se va a venir para acá. Si estaba más abajo, se viene para acá. Fíjense que apareció una componente en Z. Lo que yo mostré antes, que si apareció una componente en Z, se polarizó el reservorio, se magnetizó el reservorio. Sin embargo, las dos frecuencias estas, o sea, hubo una bifurcación de spin que se llama, pero si uno se fija acá, hay una sola frecuencia. O sea, el sistema sigue estando sincronizado. Hay dos soluciones posibles, pero de la misma frecuencia. La gente lo ha visto. O sea, en el ambiente de polaritones, cuando empezamos a leer qué es lo que estaba pasando, hay mucha gente que ha estudiado esto, de sistemas que pueden fluctuar de uno a otro. Existe esta bifurcación de spin y la gente la conoce. Lo más interesante es cuando aumentamos la potencia y acá se empiezan a ver dos líneas. Hay claramente dos principales. Y cuando uno se fija qué es lo que le está pasando al spin, ¡tuc!, está rotando. Y que está rotando no es como la precesión en un experimento de resonancia magnética nuclear, esto es persistente. O sea, yo acá puse es tipo Larmor porque está haciendo una rotación tipo Larmor, pero es un ciclo límite. Y hay dos ciclos límites, dependiendo de si el sistema, dependiendo qué condición inicial tenía, es un ciclo límite que está más en el hemisferio de arriba o está más en el hemisferio de abajo. O sea, hay dos soluciones posibles, las dos tienen exactamente las mismas energías y el sistema está oscilando persistentemente. Hasta acá los fonones no jugaron nada. La frecuencia que define a qué está esto oscilando es simplemente dónde cayeron esos dos niveles separados, producto de todas las interacciones que hay con todo lo que uno tenga ahí.
aumenta un poquito más la potencia y van cambiando las frecuencias por las interacciones, hay un poco de lío, hay una zona que es caótica, pero en algún momento la separación entre estos dos, simplemente por las interacciones y por cómo son las cosas, ¡pum!, llega y pasaba por la frecuencia del fonón. Cuando pasa por la frecuencia del fonón, ¡pum!, se prenden los fonones, empezó a oscilar mecánicamente. Así que, ¡boom!, apareció un láser de fonones ahí, totalmente natural, el tipo está girando y empezó a generar vibraciones, y cuando genera vibraciones, fíjense que están las dos principales, están las sidebands, pero ahora todo está bloqueado a la separación del fonón. O sea que el sistema generó las vibraciones, pero al mismo tiempo las vibraciones lo que hicieron es bloquear cuáles son. Y no importa si yo cambio la potencia, están ahí bloqueados. O sea que las soluciones son del mismo tipo a estas, por eso yo la puse igual, nada más que ahora la alarma esta está girando a la frecuencia del fonón. Y al estar haciendo eso, está haciendo fluctuaciones también de los condensados eso, y los condensados lo que hacen es generar fonones. Y entonces ahora lo que tengo agregado es un sistema acústico que está modulando mecánicamente con la frecuencia omega a ese, o sea, le va a ir una vuelta, el sistema mecánico empezó a modular el J a la frecuencia omega. Y cuando uno lo empieza a poblar más, pum, en algún momento, duplicación de periodo. Fíjense que ahora hay el doble de líneas de las que había antes, y eso se entiende porque de alguna manera en un momento se tocan estas dos órbitas, y el sistema da una órbita por arriba, una órbita por abajo, una órbita por arriba, o sea, le lleva dos veces repetir lo que hacía antes. Así que esto explica nuestro experimento, en el sentido de que primero vemos una línea, hay una línea, pero el sistema se empieza a volver inestable, aparecen dos líneas y cuando eso aparece, primero tiene una frecuencia del Armor que es propia, después se clava y después hace duplicación de periodo. Es espontánea, en el sentido de que nosotros hemos mandado algo que era continuo, que no tenía ningún tipo de polarización, el sistema se desdobló, se polarizó. Lo que sabemos es que no solamente acá entraron en un ciclo límite el millón de polaritones que hemos puesto, sino que además se pusieron de acuerdo del orden del millón de fonones a oscilar todos a la misma frecuencia. Y aunque no lo voy a contar acá y no lo muestro, pero yo les mostré antes que había una ecuación de un reservorio también. Y lo que resulta de los cálculos es que el reservorio no puede ser adiabático, o sea, el reservorio también se entera que las cosas están oscilando abajo y empieza a tener una dinámica propia. Si uno le dice al sistema, no, el reservorio es un baño, no se va a enterar nunca, es tan grande que no se entera, al sistema no le gusta entrar en esto. Uno tiene que dejar que el reservorio actúe y que además actúe de una manera no adiabática, haciendo su propio ritmo. Bien. ¿Es esto un cristal temporal? Les doy un segundo para leer. A mí me gusta este chiste. Esta es una pintura de Magritte que dice, esto no es una pipa. Este es un chiste que aparece ahí si uno busca en las cosas. Dice el pintor surrealista René Magritte y su hermano, que es un plomero, también surrealista, Rodrigo. Él dice, esto no es una pipa, no, un pipe, en inglés pipe, es pipe, pipa. Y él dice, neither is this, porque un caño en inglés también se dice pipe. Obviamente acá hay un chiste en el sentido de que para los surrealistas, de alguna manera lo que trataban de decir es que la pintura de una pipa no es la pipa. Se ve que el hermano no necesariamente lo había entendido. Pero en todo caso, lo que me gusta de esto es, en general hay una discusión enorme de un montón de cosas asociadas a esto. Primero, lo que nosotros encontramos, ¿es o no es un cristal de tiempo de acuerdo a las definiciones? Hay toda una comunidad de gente en la que ha ido definiendo después de que le dijeron todo el mundo a Wilczek que no, le han ido discutiendo, bueno, qué es lo que es un cristal temporal. A nosotros nos aceptaron el paper, así que si no le gusta, al editor. Pero creo que es una discusión válida. Creo que tiene todos los ingredientes de lo que la comunidad más o menos que está en este ambiente entiende que es un cristal temporal continuo, en el sentido de que el espacio es homogéneo y el sistema se las arregla para empezar. Es un sistema que es cuántico, en el sentido de que todas las partículas que interactúan ahí, su origen es cuántico. Es cierto que puesto esto se mapea en el campo medio a ecuaciones que son las mismas que las que tienen los sistemas clásicos. En el curso yo no lo había escuchado nunca a Rosario, pero nos enteramos de que un poco por qué es así y dónde podría haber cosas diferentes si uno hurga un poquito más.
De alguna manera el argumento es que sí, que si uno va en el límite termodinámico y se fija solamente en el average de las propiedades, eso mapea el comportamiento clásico, pero que si uno mira las trayectorias individuales de cada sistema, hay información que está más allá de un sistema clásico. Nosotros por ahora lo que hicimos es un experimento en el cual solamente integramos durante un montón de tiempo un montón de cosas, así que es un promedio. Así que dicho eso, ¿es esto un cristal temporal? No lo sé. Es lo que nosotros encontramos, que por lo menos conseguimos explicar de esa manera. Los agradecimientos, esta es una colaboración muy cercana con el grupo de Paul Drude, mi amigo de la época que yo era un postdoc en Alemania, Paulo Santos. Klaus es el mago que hace estas muestras, que no describí mucho, pero son unas muestras realmente de muy, muy alta calidad. Alexander es un colega ruso que está ahí en el Paul Drude, con el cual trabajamos muy cerca. Los estudiantes, que es sobre todo en este trabajo, estuvieron Dimitri, que está ahí, y Nacho Carraro, que ahora está en Alemania. También Ignacio Ayudo, son los chicos que están en el laboratorio todo el tiempo. Axel es el colega con el cual estamos en el laboratorio, y está en el laboratorio. Y la verdad es que, como conté también en la escuela, en esta interacción, en estos trabajos y en todos los que estamos haciendo con condensados de Bose-Einstein, la verdad es que hemos sacado muchísimo jugo de interacción con teóricos, en este caso con Andrés Reynoso y Gonzalo, que son del grupo de teoría de Bariloche. Yo siempre lo vuelvo a repetir, tengo muchos papers con teóricos antes de todo esto, antes de los últimos 5 años, y la verdad, debo decir, no sé cuántos teóricos hay acá, pero nunca saqué demasiado, no por el problema de ellos, simplemente porque por ahí no teníamos problemas muy interesantes, pero en general siempre nos sirvió muchísimo la interacción con los teóricos para que nos terminen de formalizar o de encontrar los parámetros o que sea, algo que más o menos ya entendíamos. O sea, habíamos hecho una muestra, buscando algo, ocurría lo que nosotros queríamos buscar, y lo que hacía falta era alguna formalización, encontrar los parámetros adecuados, calcular con DFT para ver cómo se pega la molécula, que da señales únicas. O sea, el detalle, pero en realidad más o menos la física, back of the envelope, la entendíamos, y eso no ocurre acá. O sea, realmente en general hacemos los experimentos y nos pasa eso, o sea, no entendemos. El caso de sincronización es una cosa que es lo que aprendimos hablando con el grupo de Gao y con Facundo, mi hijo, que está ahí en el grupo de él, que yo vine a dar esa charla, hablaba de cosas, qué sé yo, y yo nunca había estudiado nada de sincronización, y para mí siempre 2 niveles en cuántica, a menos que no interactúen, entonces se cruzan. 2 niveles son 2 niveles, se anticruzan y a otra cosa. O sea, hay 2 niveles. No hay manera de no tener 2 niveles. Y tenemos un montón de experimentos donde las cosas tenés un nivel por todos lados, y tiene que haber 2, y bueno, empezamos a aprender lo que es la sincronización. Así que con todo eso, la verdad es que súper agradecidos con Gonzalo y Andrés, que nos han enseñado un montón. Y dicho eso, bueno, muchas gracias.